de Ministros. La prevención del delito. Muy bien, continuamos nosotros aquí en la quinta reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas. En estos momentos, el presidente del Consejo de Ministros está dando palabras en una conferencia de prensa tras el acto inaugural. Escuchemos. Ha afectado al pueblo francés, sino ha amenazado la seguridad mundial. Y en ese sentido, la única manera que tenemos para enfrentar los flagelos de la delincuencia y el terrorismo es mediante la cooperación y el trabajo conjunto. Por esa razón, esta clase de eventos ayudan a coordinar políticas públicas en el campo de la seguridad que sin duda alguna reforzarán nuestros sistemas de seguridad y mantenimiento del orden público ante las nuevas amenazas. Quedo a disposición de ustedes, señores periodistas, para responder las preguntas que tengan a bien formular. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Acá. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ministro, hablando justamente del tema de seguridad, muchos consideran que quizás el punto más débil de este gobierno, en lo que más ha fallado es en el tema de seguridad ciudadana. Hemos visto ayer, por ejemplo, el caso de un asalto en plena vía pública, a plena luz del día, y así han ocurrido hechos similares, mucho más graves o no. ¿Cree usted que efectivamente la seguridad ciudadana ha sido el punto débil de este gobierno en los 5 años que ya se van a cumplir? Creo que no. ¿Acaso su pregunta tenga un tono más crítico? Pero si vemos los esfuerzos realizados, no solo desde el punto de vista logístico, sino también de implementación de políticas, del dictado de un nuevo marco jurídico. No hay que olvidar que recientemente se han dado decretos legislativos para establecer nuevas penas, constituyen herramientas de trabajo para enfrentar al crimen que ciertamente no las vamos a ver de manera inmediata, que van a surtir efecto, estoy seguro, al mediano y largo plazo. En el caso específico de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, para ser justos, yo quisiera mencionar que cuando asumió el gobierno el presidente Ollanta Humala, la zona del Brain prácticamente estaba controlada por el terrorismo y el narcotráfico. Y hoy en día esa situación ha variado, fundamentalmente por la determinación política de enfrentar al terrorismo y al narcotráfico en esa zona del país. Se mejoró la infraestructura, se capacitó mejor a la gente, se ha realizado una política de inteligencia entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han venido dando resultados, y hoy podemos señalar que, a diferencia del pasado, en la zona del Brain sí hemos obtenido éxitos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Por esa razón, creo que es injusta esa calificación al señalar que en el tema de la lucha contra la delincuencia no hemos podido cumplir. Ciertamente la tarea es titánica y el reto difícil de cumplir, pero estoy seguro que con los instrumentos que estamos dejando a una policía mejor dotada logísticamente, mejor remunerada, algo que no hicieron anteriores gobiernos. No hay que olvidar que el gobierno del presidente Ollanta Humala ha hecho un importante esfuerzo fiscal para mejorar el sueldo de los miembros de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Todos estos constituyen aspectos primordiales que a veces nos olvidamos, y ciertamente estas no son disculpas para condenar los hechos acontecidos ayer y hoy, porque hoy día también se ha escapado, tengo entendido, un interno del INPE que fue a recibir una atención sanitaria, y que espero que todo el peso de la ley y los responsables sean sancionados. Ministro, por aquí, por favor. Buenos días. Mañana ya la primera dama va a asistir a la prueba grafotécnica. ¿Qué opinión le merece que la Fiscalía ya la haya citado
no reconoce el contenido. ¿Cree que debe de todas maneras? Sobre ese tema ya me he pronunciado en distintas ocasiones. Mi papel como presidente del Consejo de Ministros no es el de ser abogado de ese caso. Lo que sí debo señalar es que la primera dama, como cualquier ciudadano del Perú, tiene el derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Y en los últimos días, lamentablemente, hemos visto que algunos medios de comunicación han adelantado opinión sin que exista proceso judicial alguno. Ministro, disculpe, justamente hablando acerca del tema de la primera dama Nadine Heredia, ayer la señora María Elena Llanos señaló que había una cercanía con el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual quedaría demostrado en las agendas, y que sexualmente se habría abierto el país al narcotráfico que hay en Venezuela. Bueno, sobre ese tema, ese es un asunto recurrente, ¿no? Es innegable que en el pasado el presidente Humala tuvo una simpatía política con el expresidente Hugo Chávez. Pero lo que también es absolutamente irrefutable es que el gobierno del presidente Ollanta Humala no ha ejecutado una política de gobierno similar o parecida a la de Hugo Chávez, sino yo diría todo lo contrario. Y una de las razones que en mi condición de independiente me motivó a participar y apoyar al gobierno del presidente Ollanta Humala fue precisamente ese distingo que hizo durante la segunda ronda electoral, en donde ofreció a los peruanos una hoja de ruta y el pueblo votó por esa hoja de ruta y lo eligió como presidente. Y de manera puntual, el presidente Humala ha cumplido con ese compromiso que asumió ante el electorado nacional. Premier, disculpe, ¿no cree que en todo caso el hecho de la actitud misma de la señora Heredia, en primero negar que eran sus agendas y después reconocerlas, ha originado toda esta serie de críticas y sobre todo dudas en cuanto a su testimonio, y que se diga que efectivamente es necesario, en aras de la verdad, que se someta a esa pericia grafotécnica? Sobre temas puntuales del expediente no me voy a pronunciar. Ministro, ¿qué es la posición independiente? ¿Cómo? Independiente. Yo en este momento ya he respondido esa pregunta y de ese punto de vista no voy a variar, si ya lo respondí. Ministro, quería preguntarle, ¿cuál es su opinión respecto a que el Poder Judicial ha acogido la demanda del expresidente Alan García y ha anulado las denuncias de la media comisión en el caso Narcomún? Mire, yo como cualquier ciudadano tengo el derecho constitucional a criticar las resoluciones judiciales. Nuestra Carta Fundamental establece que cualquier peruano puede criticar las resoluciones judiciales. Pero en este momento, involucrarme en una crítica respecto a esa situación sería violentar un compromiso que ya he asumido, de mantener una neutralidad en el proceso electoral. En todo caso, creo que esta pregunta la deberían responder aquellos que esperan una administración de justicia igual para todos los peruanos. Y en ese sentido, estando ya la campaña electoral oficialmente declarada, tampoco como presidente del Consejo de Ministros considero conveniente involucrarme en casos judiciales que vinculan a candidatos a la presidencia de la República. Premier, En el Perú hay prensa libre, hay ejercicio pleno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y yo estoy seguro que en el día de hoy más de un parlamentario, más de un periodista efectuará críticas respecto a esta resolución judicial. En ese sentido, primer ministro, Aurelio Pastor, cuando salió en libertad el viernes, si no me equivoco, él culpó al nacionalismo de una persecución política, exactamente a la primera dama. Esa pregunta tampoco la voy a responder. Premier, permítame una consulta. ¿Cuál es su evaluación sobre lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de la Magistratura y estos vaivenes que han habido sobre un consejero o un ex consejero? Se habla de una reformulación
o destitución de los integrantes del actual Consejo. ¿Qué piensa usted? La Constitución modificó el mecanismo de elección de los jueces bajo el criterio de que con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura se estaba constituyendo un organismo independiente y no politizado para cumplir con la tarea delicada de elegir y nombrar jueces y además de evaluarlos y ratificarlos periódicamente. Lamentablemente, hemos visto que la experiencia acontecida desde el inicio de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura no ha sido lo que los constituyentes pensaron. En ese sentido, creo que es un tema interesante que debe ser debatido a nivel nacional y que precisamente durante la campaña electoral podría ser un elemento a evaluarse. Estamos hablando de seguridad. Ayer el candidato ya del APRA, Alan García, ha señalado que él puede reducir la delincuencia en un año, que hay solamente 13.000 policías en la calle y que él puede sacar 130.000. ¿Usted qué le respondería respecto a eso? Yo me muerdo la lengua. Tengo ganas de responder. Sobre todo porque el señor García pretende vender la idea que solo ha gobernado 5 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años ha gobernado el señor García? ¿5? ¿O ha gobernado 10? ¿O quiere gobernar 10 y 5 más? Yo creo que con eso he respondido. Ahora, ¿está de acuerdo usted, por ejemplo, en que comisiones de las iglesias del Perú, como él lo ha propuesto, se encarguen de la concesión de los indultos? Eso habría que preguntárselo a los dignatarios de las iglesias. ¿Cuál sería el principal llamado desde el gobierno hacia los candidatos y los partidos políticos? Bueno, el proceso electoral en toda democracia constituye un momento crucial para que el elector reciba propuestas, ideas y pueda cotejar los distintos planteamientos para poder elegir. En nuestro caso, estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia republicana. Nunca hemos podido elegir de manera consecutiva a 4 presidentes de origen democrático. Y en ese sentido, el compromiso del gobierno del presidente Humala es el de trabajar para tener unas elecciones neutrales, limpias y democráticas, en donde gane el que obtenga la mayoría de los votos expresada por la decisión popular. Temas de inseguridad y criminalidad en el país y en Lima. Y en cuanto el gobierno actual lo ha combatido este porcentaje, si hay algún porcentaje, ¿ha aumentado o ha disminuido? Bueno, yo no quisiera tampoco responder esa pregunta porque después me van a decir que es un problema de percepción. Pero vayamos, por ejemplo, a lo que es el índice de la delincuencia en América entera, ¿no es cierto? Nosotros no estamos ni en una situación extrema como sí ocurre en el caso de homicidios, por ejemplo, en Centroamérica, pero estamos en una situación en donde podemos mejorar indudablemente la situación en la que nos encontramos. Ministro, ¿cómo está la del Congreso en estos últimos meses? Hemos visto, por ejemplo, que a un congresista que contrató empleados fantasmas le dieron 30 días, que es el legislador José Luna, a Bugatás, que es del nacionalismo, le dieron 120 por grabar una sesión secreta, y al congresista Wilder Ruiz, que despidió a una empleada embarazada, no le dieron ningún tipo de sanción. ¿Cómo está viendo usted este? Bueno, esas son decisiones que adopta de manera independiente el Congreso de la República, que es un poder del Estado que tiene independencia en el ejercicio de sus funciones. Así que, mal como autoridad, yo haría en inmiscuirme en asuntos internos del Poder Legislativo. En este caso, el veredicto lo tendrá el ciudadano en las próximas elecciones, premiando con la reelección a aquel parlamentario que ha cumplido con su labor y seguramente no reeligiendo a aquellos que no se desempeñaron adecuadamente. Lo que sí
quisiera mencionar a modo de reflexión es que yo sí soy un convencido del bicameralismo. Hemos visto en las últimas semanas cómo asuntos que merecen una tarea de reflexión han sido debatidos prácticamente con prisa, con demasiado prisa y sin mayor reflexión. Y asuntos que involucran a todos los peruanos. Uno de ellos, por ejemplo, que viene en este momento siendo tratado en el Parlamento Nacional, que es el caso de las AFPs, que es el sistema pensionario que afecta a todos los peruanos. Y en ese sentido yo sí haría una invocación para que en esta recta final del mandato legislativo procuremos que los asuntos públicos sean debatidos con mayor profundidad.